Bienvenido al podcast Un Encuentro con el Padre. Y mientras les hablo a ustedes, viene a mi mente la imagen de hijos regresando a casa, todos a un encuentro con el Padre, anhelando ser restaurados y restituidos, sabiendo que solo en los brazos del Padre lo van a alcanzar. Y allí está papá, feliz, amoroso y dulce, con sus brazos extendidos, esperándolos a todos. El arrepentimiento. Nuestro Padre Dios escuchaba desde el cielo la oración de aquel hombre que angustiado decía: «Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Perdona mis transgresiones y lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado y solo contra ti he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Como pecador me concibió mi madre. Yo sé que amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás un corazón quebrantado y arrepentido. Esta era la oración que hacía con angustia el rey David y está escrita en el Salmo 51. Desde muy joven, él cultivó una hermosa relación con Dios y fue llamado el dulce cantor de Israel. Pero siendo rey, descuidó su cercanía con Dios. Y un día, caminando por una de sus terrazas, vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando y se llamaba Betsabé, y su esposo era uno de sus soldados que estaba en el campo de batalla, se llamaba Urías. Así que quedó tan obsesionado por ella que la hizo traer a su palacio y se acostó con ella. Después de esto, Betsabé quedó embarazada de David. Y él, tratando de ocultar aquello, decidió traer a Urías del campo de batalla y trató de convencerlo para que fuera y descansara a su casa y durmiera con su esposa. Pero decidió no irse a dormir a su casa por consideración con sus compañeros que se encontraban en el campo de batalla. Y durmió con los criados en el palacio. La siguiente noche el rey le rogó que fuera a su casa, pero él tampoco quiso. Así que decidió David enviar de nuevo a Urías al campo de batalla y envió con él una carta a su general en la cual le pedía que lo pusiera en el frente de batalla para que muriera. Y así fue. Después de la muerte de Urías, Betsabé hizo duelo por la muerte de su esposo y cuando pasó su duelo, David la trajo al palacio y la hizo su mujer. Llegado el tiempo del alumbramiento, Betsabé le dio a David un hijo, el cual se enfermó y murió. Pero Dios se enojó por todo lo que David había hecho y envió al profeta Natán a hablar con él. El profeta le mostró lo mal que había obrado y las consecuencias graves que traería su pecado sobre él y su familia. Si quieres acabar de conocer la historia, se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12. ¿Quién fue realmente David? Fue un hombre que desde muy joven cultivó una relación muy cercana con Dios. Fue pastor de ovejas y en su labor de pastor vio la mano de Dios con él todo el tiempo, tanto que la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y me pregunto, entonces, ¿qué es lo que esta historia me está mostrando? Es obvio, me está mostrando que aunque David amaba a Dios con todo su corazón, también era humano. Como muchas de las historias que nos narra la Biblia, se trata de seres humanos que luchan con muchas pasiones en su interior,
pero lo que ha hecho la diferencia en muchos de ellos es que han reconocido la maldad de su corazón, se han arrepentido y han cambiado el rumbo de su vida. Y los que no lo hicieron cargaron duramente con las consecuencias. La consecuencia de este pecado de David fue nefasta para toda su familia, porque Dios no pasa por alto la injusticia. Si hacemos lo malo, tenemos que responder por ello. El Salmo 51 nos está mostrando cuán consciente era David de su pecado y de la maldad que había en su corazón. Probablemente las personas más cercanas a él se estaban dando cuenta de lo que él estaba haciendo. Y aunque el resto del pueblo no se diera cuenta, Dios, a quien él tenía que rendir cuentas, lo estaba viendo y se estaba sintiendo muy desagradado con este evento. El que pesa los corazones en una balanza estaba mirando a David. Pero aunque él se muestra como juez, también se muestra como misericordioso y perdonador. Cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos del mal que hemos hecho. Cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado, él reaccionó y sintió una profunda tristeza y se humilló ante Dios. David pecó en secreto y en el Salmo 51 nos muestra que se arrepintió en público. ¿De dónde viene la palabra arrepentimiento? Viene de una palabra griega, metanoia. Meta significa cambio y noia significa mente. Así que arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. Esto no solo involucra cambiar de opinión acerca de mi pecado, sino también de mí mismo. ¿Cuál es mi opinión acerca del propósito de Dios para mí? ¿Cuál es mi opinión acerca de Dios? Él no es el ser que está allá arriba esperando a que yo caiga o cometa una falta para caerme encima. El arrepentimiento involucra un cambio en la forma de pensar. En el libro de Romanos nos dice que debemos renovar nuestra mente. El arrepentimiento no es solo la idea de apartarme del pecado. Si yo estoy en pecado o haciendo lo malo y cambio mi manera de pensar acerca de esto, me voy a apartar del pecado. Pero algo que quiero resaltar antes de seguir con el arrepentimiento es la necesidad de reconocer que tengo un problema. Existen pecados recurrentes en los que caemos una y otra vez y allí es donde nos damos cuenta que necesitamos ayuda. David no era consciente de lo que había hecho mal hasta que el profeta Natán vino y le abrió los ojos a su realidad. Le hizo entender la magnitud de su pecado. Hay pecados de los que no podemos salir sin ayuda. Debemos llegar al punto de reconocer que necesitamos ayuda. ¿Qué no es el arrepentimiento? Remordimiento. El remordimiento no nos sirve para nada porque no nos saca del problema. Si acaso el remordimiento nos hace sentir culpables o apenados por el daño que hemos causado, pero nada más sucede con él. ¿Qué cosas involucran un arrepentimiento verdadero? Primero, confesar nuestros pecados. Esta confesión puede hacerse en dos direcciones, hacia Dios y hacia otros. Está claro que es Dios el que perdona nuestros pecados. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el libro de Santiago nos dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Y la explicación de sanos es ser libre de esos errores y pecados en los que caemos recurrentemente y de los que no nos hemos podido librar. Confesar los pecados a otros nos ayuda a ser libres porque salen a la luz. Puede haber áreas en nuestra vida que están atadas, en las que caemos y caemos en las mismas cosas y decimos, nunca más lo volveré a hacer, pero volvemos y reincidimos y el hecho de sacar a la luz lo malo que yo hago hace que se rompa esa oscuridad que me tiene atado o ese pecado que me controla. Me saca de la esclavitud en la que he estado. Es necesario sacar el pecado a la luz porque Satanás trabaja en la oscuridad. Allí es donde nos esclaviza. Pero debemos escoger muy bien a quién le contamos esas cosas.
Puede ser aquellos con quien tenemos una relación, alguien en quien confiamos. Si en verdad queremos ser libres, debemos sacar esto a la luz. Lo segundo que involucra este arrepentimiento verdadero es sentir una tristeza profunda por haber causado un daño a otra persona, a Dios o a mí mismo. Confesar los pecados sin sentir esa tristeza profunda en el corazón por lo malo que hice no es un verdadero arrepentimiento. Esa tristeza profunda que acompaña el arrepentimiento nos protege y nos detiene de causarle daño a otra persona una vez más. Además, ella nos ayuda a reconciliarnos con Dios. Y esto fue lo que David sintió y expresó en el Salmo 51. A veces nuestra vida se vuelve tan fría que hacemos daño sin darnos cuenta. Fácilmente perdemos de vista el valor y la importancia que tienen las personas, el valor que tenemos nosotros y, más importante, el valor que Dios debería tener para mí. ¿Cómo nos limpia Dios del pecado? A través de la sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros. Ella es suficiente para limpiarnos del pecado. Es esa sangre la que hace que Jesús nos pueda presentar justos y limpios delante del Padre. El arrepentimiento verdadero involucra frutos, acciones. La Biblia nos habla de Zaqueo, quien era un cobrador de impuestos, y mucha gente le cobró a la gente más del dinero que debía pagar. Él se apropiaba de ese dinero extra. Pero cuando Jesús fue a comer a su casa un día, tal fue la convicción de pecado que tuvo Zaqueo con Jesús que corrió rápidamente a devolver a la gente el dinero que les había robado. Su deseo fue restituirlo inmediatamente. Jesús había entrado en su corazón y Zaqueo era una persona nueva, así que él experimentó un cambio de mente. Así que todo lo que esté a la mano para hacer, hazlo. Si hay alguna manera de restituir a aquellos a quienes les ha hecho daño, hazlo. Si es necesario pedir perdón por lo que hiciste, hazlo. Si tienes que devolver dinero al que le has robado, hazlo. Si has dañado la imagen de alguien con mentiras, repáralo. Si has lanzado juicios injustos sobre otros, pide perdón. Todo aquello que tengas a la mano para reparar las faltas que has cometido contra otros, sin importar la dimensión de la falta, trata de arreglarlo. Dios va a estar muy complacido si eso haces. Estas cosas que hagas, estos son frutos dignos de arrepentimiento y va a ser una evidencia tangible de tu verdadero arrepentimiento. La evidencia de que ha habido una transformación interna en tu corazón y ha cambiado tu forma de pensar. Y una vez haya ocurrido ese arrepentimiento verdadero en mí, necesito renunciar a las mentiras de Satanás. Cada esclavitud comienza con una mentira. Hay personas que se han arrepentido profundamente de lo malo que han hecho y no son capaces de perdonarse a sí mismas. Siguen luchando con la culpa. Esto no es ni bueno ni sano para la persona que cometió la falta porque sigue atada. Una vez un pecado ha sido confesado, en un arrepentimiento verdadero, la sangre de Cristo los ha limpiado, el Señor no se vuelve a acordar de ese pecado nunca más. Lo mismo sucede en las cortes judiciales. Una persona no puede ser juzgada 2 veces por un mismo delito. Lo mismo sucede con Dios. Si ya nos perdonó un pecado específico, nunca más se acordará de él. Así que Satanás no tiene derecho a tenernos esclavizados, haciéndonos sentir mal, culpables por algo que Dios ya me perdonó. Nos corresponde como personas perdonadas creer en la misericordia y el perdón de Dios. Y así como David desde joven tuvo una relación cercana con Dios, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él de la misma forma. Él quiere tener una relación dulce con nosotros, nos quiere traer a su voluntad, a su amor, y es lo suficientemente poderoso para cambiar nuestra vida, nuestra mentalidad y hacernos personas diferentes. Y es a través de su palabra que vamos a tener un cambio de mente. A través de ella vamos a entender las riquezas de todo lo que tiene para nosotros y lo que significamos para Él.
La palabra de Dios nos invita diciéndonos: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, esto nos habla de descanso, de paz, de reposo. Bueno, y lo contrario a esto puede ser angustia, zozobra, falta de paz. Si alguien no nos señala por lo malo que hacemos, nuestra conciencia sí nos acusa todo el tiempo, y es la conciencia el medio por la cual Dios nos habla y nos hace caer en cuenta de las cosas que hacemos. ¿Cómo podemos callarla? Ella nos está recordando todo el tiempo cada cosa, de manera que en una conciencia agitada no hay paz. Ya sabemos que la forma de alivianar nuestra conciencia es confesar, arrepentirnos, y es la forma como va a venir el descanso de Dios a nuestra vida. También es necesario convertirnos, tener un cambio de mentalidad que nos lleve en la dirección opuesta a la que hemos caminado cuando hemos hecho lo malo. Esto es lo que nos va a traer tiempos de refrigerio y descanso, y de allí va a venir la paz. Paz con los demás, con Dios y conmigo mismo. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Él es el único que nos puede ayudar a tener la paz que buscamos. Si este podcast ha tocado tu corazón, te invito a que busques el episodio "Cómo hacer que Jesús venga a morar en tu corazón" y repitas esa oración conmigo. Gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a unencuentroconelpadre@gmail.com. Dios te bendiga.